A ver, ¿qué pasaría si la forma en que las empresas y las personas han medido la inteligencia, el talento durante décadas estuviera, bueno, fundamentalmente equivocada? Si todo ese sistema de etiquetas, de potenciales, de evaluaciones que definen carreras enteras se basara en realidad en una idea ya obsoleta. Hoy nos metemos de lleno en esta cuestión. Vamos a tomar como guía un artículo que analiza un cambio profundo en el desarrollo organizacional. Es el paso de ver el talento como algo fijo, casi como, no sé, como una pieza de un motor que encuentras y encajas, a entenderlo como algo mucho más fluido, dinámico, como un músculo que se puede entrenar. Y nuestra misión hoy es desgranar esa transición y sobre todo entender qué significa para cualquiera que trabaje en una organización, da igual si lidera o es parte de un equipo. Y es que es una conversación crucial, ¿eh? Porque esto no es un debate académico que se queda ahí en los despachos de recursos humanos. No. Es una cuestión de negocio y fundamental en un mundo laboral que cambia a una velocidad, bueno, de vértigo. La tensión que describe el artículo define cómo operan muchísimas empresas. Por un lado, la visión del talento como un recurso, escaso, que hay que cazar y retener a toda costa. Y por otro, la visión del potencial humano como algo que se puede y se debe cultivar en todas las personas, en cada una de ellas. La primera visión genera escasez, la segunda, abundancia. Me gusta mucho esa distinción, escasez frente a abundancia. Para entender bien la alternativa, la de la abundancia, creo que primero tenemos que meternos en el barro del modelo tradicional, el que la fuente llama clásico o fijo. Estoy convencida de que la mayoría de quienes nos escuchan lo van a reconocer al instante. Sin duda. Es que es el agua en la que hemos nadado durante mucho tiempo. Totalmente. Es que ese modelo clásico se asienta sobre tres pilares que han sido casi dogmas de fe durante décadas. El primero es la idea de la inteligencia como coeficiente intelectual, el famoso CI. El CI, claro. Se concebía como una métrica cognitiva, estática, casi como, no sé, la altura o el color de ojos, una magnitud fija que se podía medir con un test. La idea de fondo era muy simple, ¿eh? O se tiene o no se tiene. Una especie de puntuación que te define para toda tu carrera profesional. Si sacaste buena nota en el examen de entrada, pues ya tienes la etiqueta de lista. Exactamente. El segundo pilar es la concepción del talento como una serie de competencias observables. Esto viene de modelos muy influyentes, como los de Marta Alles, que, en su momento supusieron un gran avance, porque intentaban objetivar el talento en comportamientos concretos. Ya. El problema es que, en la práctica, derivó en una especie de checklist. La gente era etiquetada en función de si marcaba las casillas, ¿sabes? Esta persona es estratégica, a esta otra le falta liderazgo. Eso es. Aquella no es buena comunicadora. Un sistema de cajas muy rígido. Entiendo los dos primeros pilares, el CI y las competencias observables. Pero el salto de ahí a crear una élite de high potentials, los hypo, ¿no es también una forma de gestionar el riesgo? Porque al final las empresas tienen recursos limitados e invierten donde creen que tendrán más retorno. ¿Es realmente tan ilógico, aunque suene limitante? Es una pregunta clave la que planteas, porque esa era precisamente la lógica que lo justificaba. En teoría suena una estrategia de inversión inteligente. El problema es que esa lógica ignora los costes ocultos y las consecuencias no deseadas. Y eso nos lleva al tercer pilar, el concepto de high potential. Si la inteligencia es fija y el talento es un checklist, pues entonces el talento se convierte en un recurso escaso que hay que cazarlo. Cazarlo. Sí, cazarlo. Identificarlo pronto y retenerlo en una jaula de oro. Se crean esas famosas matrices de 9 cajas, se llenan de nombres que son el futuro de la empresa. Y se diseñan planes de carrera acelerados para esa élite. Mientras que el otro 90% de la plantilla se queda en la categoría de gestión del desempeño, que suena bastante menos emocionante. Mucho menos. Y aquí es donde la lógica de la inversión inteligente se desmorona. Porque lo que este sistema crea, y la fuente lo apunta muy bien, es una profecía autocumplida a escala masiva. Es que eso de la profecía autocumplida es tremendo. Me hace pensar en cuánta gente brillante hemos descartado, yo incluida en mis roles anteriores, por un mal primer trimestre o por no encajar en el molde de lo que se esperaba.
Si no te ponen la etiqueta de hypo desde el principio, simplemente no recibes la misma inversión, ni los proyectos más desafiantes, ni la misma visibilidad. Claro. Y claro, sin esas oportunidades es casi imposible demostrar un potencial que nadie se ha molestado en regar. Al final, la etiqueta inicial se confirma. No es solo un círculo vicioso, es una sangría de talento silenciosa que la propia empresa provoca. Es una sangría, esa es la palabra perfecta. Se desperdicia una cantidad inmensa de potencial humano, porque el sistema está diseñado para detectar un tipo muy específico de talento, no para crearlo. O descubrirlo en sus múltiples formas. Exacto. Asume que el talento es una pepita de oro que hay que encontrar, no una semilla que hay que cultivar. Entonces, si ese modelo está tan arraigado, pero a la vez es tan limitante, ¿cuál es la alternativa que se está abriendo paso? Porque el artículo no se queda en la crítica, ¿no? Propone una demolición controlada para construir algo nuevo. Exacto. La tesis emergente que la fuente denomina holística parte de cimientos radicalmente distintos. El primero, y quizá el más revolucionario, es entender la inteligencia como crecimiento. La figura clave aquí es Carol Dweck y su trabajo sobre la mentalidad de crecimiento, el growth mindset. Y lo que Dweck descubrió, algo que a las empresas les ha costado décadas entender, es que las organizaciones más innovadoras no eran las que contrataban a los más listos según el CI, sino las que crearan culturas donde era seguro no saber y aprender rápido. O sea que el activo más valioso no es el conocimiento que ya tienes, sino la velocidad a la que puedes adquirir conocimiento nuevo. El potencial no es un punto de partida, es una trayectoria. Exactamente. La inteligencia deja de ser una vasija que se llena hasta un tope y pasa a ser un músculo que se entrena. Para Dweck, el talento no es innato. Es la suma de pasión, perseverancia y, sobre todo, la creencia profunda de que se puede mejorar. Entiendo. El segundo fundamento de este nuevo modelo es concebir la inteligencia con más amplitud. Ya no nos basta con el CI. El trabajo de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional demostró que la autogestión, la empatía, el manejo de las relaciones son a menudo mucho más predictivos del éxito que la pura capacidad técnica. Claro, es que puede ser una genia técnica, pero si generas un mal ambiente, si no sabes colaborar o si quemas a tu equipo, tu genialidad individual resta más de lo que suma al colectivo. Totalmente. El impacto se diluye o, peor, se vuelve negativo. Y eso nos conecta con el tercer pilar del nuevo modelo, redefinir el talento como agilidad de aprendizaje. Este es el verdadero talento del siglo XXI. No se trata tanto de lo que ya sabes, sino de tu capacidad para desaprender modelos mentales obsoletos y adaptarte a nuevos contextos. Desaprender. Sí, desaprender. Es la curiosidad, la resiliencia ante el fracaso, la apertura a nuevas ideas. Recuerdo el caso de una programadora en una tecnología, brillante técnicamente, pero muy introvertida. En el modelo clásico nunca habría sido hypo. Claro, no tenía habilidades de liderazgo visibles. Ninguna. Pero un manager que aplicó esta nueva visión empezó a hacerle coaching, no para que presentara en público como los demás, sino para que liderara proyectos técnicos complejos desde su fortaleza. Hoy dirige el departamento de arquitectura de software de la compañía. La empresa no encontró un líder, lo construyó a su manera. Qué buen ejemplo. Me quedo con una frase del artículo que creo que lo condensa todo. Dice que en el coaching no se trabaja con la foto fija del ayer, que sería la evaluación de desempeño, Ya. sino con la película del mañana, que es el potencial de desarrollo. Pasar de la foto a la película es un cambio de mentalidad brutal. Lo fascinante aquí es ver el contraste directo, poner un modelo al lado del otro. La tabla que incluye la fuente es una herramienta visual muy potente para entender la magnitud del cambio. Sí. Permite ver la transformación en cada dimensión. Sí, a mí me impactó verlos lado a lado. El primer punto, la idea misma de inteligencia. Ya es un mundo de diferencia. ¿Cómo lo define cada modelo? Pues mira, en el modelo clásico la inteligencia es estática, cognitiva, CI, medible. En la tesis holística es dinámica, múltiple, emocional, social, desarrollable. Pasamos de una foto a un proceso en constante evolución. Después, el concepto de talento. De algo que se identifica a algo que se desarrolla. Exacto. El modelo clásico lo ve como un recurso escaso, innato. Es algo que buscas fuera o en una pequeña élite interna. El modelo fluido lo entiende como un potencial universal, cultivable.
Es algo que cultivas dentro, en todas partes. Y esto, claro, depende del mindset, de la mentalidad dominante en la organización. Totalmente. Es el motor del cambio. Pasamos de una mentalidad fija, que se resume en la frase «se nace con ello», a una mentalidad de crecimiento, definida por la idea de que se construye. Se construye. Y esto lo cambia todo. Si crees que el talento se construye, tu foco como organización y como líder es completamente diferente. Lo que se ve en el siguiente punto, donde pones el dinero y el esfuerzo. Claro, en el modelo fijo, la inversión se centra en la sucesión y retención de la élite etiquetada, los hypos. En el modelo fluido, el foco está en la agilidad de aprendizaje y desarrollo para todos. La inversión se democratiza porque el potencial está, potencialmente, en todas partes. Y llegamos a la pieza que, para mí, hace que todo encaje o se desmorone, el rol del líder. Es la pieza clave. En el modelo clásico, el líder es un evaluador supervisor. Su trabajo principal es juzgar el rendimiento pasado. En el modelo fluido, el líder se convierte en un coach facilitador del crecimiento. Su trabajo es habilitar el potencial futuro. Es la diferencia entre un juez con un martillo que da un veredicto final sobre lo que eres y un jardinero que cultiva el potencial de cada planta sabiendo que cada una necesita cosas distintas para florecer. Pero seamos realistas, suena ideal. Pero un manager tiene objetivos de negocio que cumplir este trimestre. ¿De dónde saca el tiempo para ser un jardinero? ¿No hay un conflicto inherente entre la presión por resultados a corto plazo y el desarrollo a largo plazo que propone este modelo? Es el gran dilema y la objeción más común. Pero es una falsa dicotomía. Un buen jardinero no solo se sienta a ver crecer las plantas, las poda, las abona y se asegura de que den los mejores frutos posibles, precisamente para garantizar la cosecha de esta temporada. Entiendo. Facilitar el desarrollo no es una actividad separada del trabajo. Es la forma más sostenible de alcanzar los resultados. Una conversación de coaching de 15 minutos que desbloquea a un miembro del equipo puede ahorrar semanas de trabajo mal enfocado. Invertir una hora en enseñar una nueva habilidad puede multiplicar la productividad del equipo a medio plazo. No se trata de elegir entre resultados y desarrollo, sino de entender que el desarrollo es el camino hacia mejores resultados. Vale, todo esto está muy bien en la teoría. Pero, ¿cómo aterriza en el día a día de una organización? Me gusta que el artículo no se quede en la filosofía y proponga preguntas de reflexión muy concretas. Son casi como una auditoría de mentalidad para cualquier empresa o equipo. Son preguntas muy potentes, sí, porque obligan a confrontar el discurso con la realidad de los procesos. La primera tiene que ver con el reclutamiento. ¿Buscamos a la persona perfecta que encaje como una pieza de puzzle o buscamos a la persona con mayor capacidad de aprender? Esto lo cambia todo en una entrevista de trabajo. Ya no se trata solo de validar la experiencia pasada. Imaginemos que estamos entrevistando para un puesto. En el modelo clásico preguntaríamos: cuéntame un momento en que lideraste un proyecto con éxito. En el modelo fluido, ¿qué tipo de preguntas haríamos para medir esa capacidad de aprender? Pues, por ejemplo, podríamos preguntar, háblame del error más grande que has cometido en un proyecto y qué aprendiste de él. O, Buena pregunta. cuéntame sobre alguna habilidad que no tenías hace un año y que has desarrollado por tu cuenta. O incluso, plantear un problema real del negocio y no esperar que nos den la solución correcta, sino evaluar cómo piensan, qué preguntas hacen. ¿Cómo reaccionan a la incertidumbre? Exacto. Buscas curiosidad y resiliencia, no un historial impecable. La segunda pregunta apunta a un punto de dolor en muchas organizaciones: la medición. ¿Cómo se mide y recompensa el potencial y agilidad de aprendizaje, más allá del simple cumplimiento de metas pasadas? Esta es una crítica directa a la dependencia casi exclusiva de las evaluaciones de desempeño que solo miran por el retrovisor. Si decimos que valoramos el aprendizaje, ¿cómo lo reconocemos? Por ejemplo, ¿se incluyen los objetivos de un empleado aprender una nueva habilidad, aunque no tenga un impacto directo en el resultado de este trimestre? Ya. ¿Se premia a los equipos que experimentan y a veces fallan, o solo a los que ejecutan planes sin desviarse? Si la única forma de obtener un bonus es cumplir el 100% de los objetivos pasados, el mensaje que envías es: No te arriesgues. exacto, no te arriesgues, no aprendas nada nuevo, solo repite lo que ya sabes hacer. La tercera pregunta es sobre la exclusión y me parece fundamental. Al definir el talento de forma tan restrictiva como hypo,
¿A quiénes estamos dejando sistemáticamente fuera? Es que esto nos obliga a pensar en todo ese talento oculto que se desperdicia. Como en el caso de la programadora que mencioné antes. Hay organizaciones llenas de personas que quizás no encajan en el molde tradicional del alto potencial extrovertido y visible, pero que tienen habilidades, perspectivas y una capacidad de crecimiento enormes que la organización simplemente es incapaz de ver. Porque lleva las gafas equivocadas. Lleva las gafas equivocadas. Personas más introvertidas, especialistas profundos, o gente que simplemente madura profesionalmente a otro ritmo. Y la última pregunta va directa al corazón del liderazgo y conecta con el dilema que planteaba antes. ¿Dedicamos más tiempo a evaluar el desempeño pasado o a facilitar el desarrollo futuro de nuestra gente? Es la pregunta del millón para cualquier manager. Es una cuestión de dónde pones tu energía. Tu agenda está llena de reuniones de seguimiento para controlar tareas, o tienes espacios protegidos para conversaciones uno a uno sobre la carrera, las aspiraciones y los retos de tu gente. La respuesta a esa pregunta define el tipo de cultura que estás creando en tu equipo. Define si eres un supervisor o un verdadero líder. En resumen, si unimos todas las piezas, el gran cambio es pasar de una mentalidad de escasez, de buscar esas pocas pepitas de oro, a una mentalidad de abundancia, de creer que el oro está en todas partes si sabes cómo cultivarlo. No es solo una nueva teoría de recursos humanos, es una forma más humana y diría más inteligente de entender el potencial. Es dejar de poner etiquetas a la gente y empezar a desarrollar su capacidad. Exactamente. Y por eso la idea final del artículo es tan poderosa. El verdadero desarrollo organizacional no empieza cambiando procesos o implantando un nuevo software. Empieza por desarrollar nuestras propias concepciones sobre lo que de verdad significa ser inteligente y tener talento. El cambio es de adentro hacia afuera. Empieza en la mente de cada líder. Pues me parece un punto perfecto para ir cerrando. Y como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo para que quien nos escucha se quede reflexionando. Inspirada en todo lo que hemos hablado, se me ocurre esta. Si el talento ya no es algo que se tiene, sino algo que se construye, ¿cuál es la conversación más importante que una persona debería tener consigo misma o un líder con su equipo para empezar a construir activamente ese potencial mañana mismo?